Muy buenos días, el tema de hoy es afianzar las emociones. Vamos al libro de Santiago capítulo 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Afianzar las emociones. Mira que a la luz de la palabra encontramos que usted y yo debemos afianzar las emociones. Hay personas que se dejan guiar por sus emociones, sus instintos, sus deseos, sus pasiones, sus sentimientos, sus pensamientos y toman malas decisiones. Pero solamente se dan cuenta cuando tomaron malas decisiones. Es que yo tenía un presentimiento. Es que algo en mí me decía que tomara esa decisión. Es que ese muchacho me gustaba mucho. El corazón me lo dictaba y me lo decía que era para mí, que esta mujer era para mí. No, el corazón me lo decía. Como algunos dicen, es que sentía mariposas en el estómago. Tremendo cómo el hombre se deja guiar por sus emociones y es porque no afianza las emociones en la palabra. Pero cuando toma decisiones y la decisión es la más equivocada, la más errada y peor aún si de pronto no pide orientación, dirección o consejo de una persona sabia, una persona temerosa de Dios, de una persona de conocimiento de la palabra de Dios, se toman malas decisiones y después vienen los fracasos, la duda, los temores, la inseguridad, la ansiedad, la depresión, el engaño, la traición. ¿Pero por qué? Y hay peor aún, le echamos la culpa a la otra persona. Pero es que ¿por qué me fijé en esta persona? Pero es que me engañó, pero es que me hizo, pero me trató, me robaron, me hicieron muchas cosas en las cuales ni siquiera nos damos cuenta que el error fue nuestro. ¿Por qué? Porque no afianzamos nuestras emociones en la palabra. Encontramos muchas personas emocionalistas, que usted de pronto habla con esa persona y usted la escucha hablar y usted la escucha hablar tantas cosas, pero oiga, no habla nada concreto, no tiene algo certero, no tiene algo estable. Habla y habla, pero mira uno al fondo de lo que está diciendo, hace un resumen y dice, realmente no sabe ni qué es lo que quiere. Así encontramos muchos tipos de personas, pero mire que yo encuentro personas que no tanto como algunos dicen es que los jóvenes son inestables, inconstantes. No, aún personas ya mayores, personas que han tomado decisiones equivocadas, pero siguen cayendo en el error y en la equivocación, tomando malas decisiones guiados por sus emociones. Pero ¿qué son las emociones? Las emociones es que las confundimos con los sentimientos, con las emociones y se usan indistintivamente. Según el diccionario de la Real Academia, un sentimiento es el estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Por su parte, una emoción es la alteración del ánimo intenso, pasajero, agradable o penoso, que va acompañado de cierta conmoción somática. Los sentimientos son más duraderos y las emociones son alteraciones del ánimo que son pasajeras. A veces escuchamos a las personas dar consejos, no solamente en seriados, en películas, en series de televisión, dando consejos, pero ni siquiera la persona se escucha cómo es que da ese consejo. Personas que dicen, escucha tu corazón y déjate llevar por lo que te dicta el corazón. Tremendo. Y la persona le hace caso. Pero es que el corazón me dicta que haga esto. ¿Usted confía en el corazón? ¿Usted cree lo que dice el corazón? ¿Usted cree lo que habla el corazón? Pero tremendo que la persona ni siquiera tenga claridad y entendimiento qué es lo que el Señor realmente quiere que haga la persona. Mire lo que nos habla en el libro de Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y muchos dicen, es que yo conozco mi corazón, yo conozco el corazón de esa persona, yo sé que actúa y piensa así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice, y perverso. Pero ¿cómo hemos escuchado personas, pero por qué me engañó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me hizo tanto mal? Si yo todo lo que le entregué, cuánto le confié, cuánto le entregué. Oiga, ni siquiera lo puso en la oración, ni siquiera pidió dirección al Señor. Y es que las emociones no están en control. Ya que muchas veces durante alguna predicación o tiempo de alabanza, usted de pronto siente eufórico, agradecido con Dios. Y peor aún, se le promete al Señor en esos tiempos de alabanza, oración, que se sumerge en la oración, en la adoración. Yo te prometo, Señor, que ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a glorificar, ahora sí voy a hacer la obra, ahora sí voy a hacer lo que tú me digas.
pero cuando viene el dolor, la aflicción, la angustia, la zozobra, se olvidaron de los problemas, se olvidaron de la promesa hacia el Señor. Y es porque usted y yo debemos tener las emociones bajo control. Pero ¿cómo podemos tratar nuestras emociones a la luz de la palabra y no equivocarnos? Dios nos guía y nos orienta a la luz de la palabra cómo podemos obrar y actuar. Mire lo que nos habla. Primeramente, las emociones tienen que estar bajo control en la dirección del Señor. Pero esa emoción debe tener el Señor el control de nuestro corazón. Lo primero, que nuestras emociones estén en el control del Señor. Por eso dice en Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, mi corazón tiene que estar guardado en la palabra del Señor, con la oración y la dirección del Señor. Entregar el corazón y que el Señor guarde mi corazón, para que sea Él guardándome el corazón y guiándome a su voluntad. Pero también en que nuestro corazón sea guiado por el Señor. Segundo punto es que el Señor oriente y guíe mi corazón, pero que yo lo comprenda. Por eso dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si usted y yo amamos al Señor con todo nuestro corazón estará inclinado en Cristo Jesús. No en mis deseos, no en mis pasiones, no en mis sentimientos, no en mis anhelos, en lo que yo quiero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es precisamente que le entreguemos el corazón al Señor y que el Señor obre en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso también lo dice en que usted y yo debemos rendirnos a Él y que sea el Espíritu de Dios obrándonos a usted y a mí. En el tercer punto, que sea el Espíritu de Dios tomando el control y dándonos ese conocimiento y entendimiento. Por eso lo dice en Romanos 8:9. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, ¿será que el Espíritu de Dios habita en su corazón? ¿Será que el Espíritu del Señor lo orienta, lo direcciona acorde a la palabra? ¿O será que son mis emociones y digo que Dios tiene el control? A veces somos tan facilistas y decimos, Dios tiene el control de todo. Es que voy a que se haga la voluntad de Dios. Siempre hablamos palabras sin sentido cuando ni siquiera obedecemos al Señor y que se haga la voluntad del Señor. Pero también encontramos que en usted y en mí debe haber también carácter. Ese es el siguiente punto. Que haya en usted y en mí carácter para poder tomar decisiones basadas en la palabra, no en lo que usted y yo creemos o pensamos o tenemos pensado hacer. ¿Y cómo es el carácter? Está en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire que el Señor nos da 3 espíritus a usted y a mí. Dice que nos da espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Si esos 3 espíritus están en usted y en mí, es el carácter de Jesucristo, carácter que nos guía y nos orienta el Espíritu de Dios para que no nos guiemos más por nuestras emociones, ya que el Espíritu mismo nos da poder para dominar y distinguir si nuestras emociones son de Dios y me ayudan a crecer en mi vida cristiana, o si son de la carne y los tengo que desechar. No está en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que nos habla a través de la palabra, ya que usted y yo podemos entender y conocer que nuestras emociones nos ayudan a conocer y acercarnos más a Dios a la luz de la palabra, pero no dejarnos llevar por ellas, por las emociones, los deseos, los sentimientos, las pasiones que se mueven en el corazón, ni que dominen nuestra vida y nuestras decisiones, ya que usted y yo como cristianos debemos dejarnos dominar por la palabra de Dios y someternos a la obediencia de ella, entrar en el conocimiento de la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, háblame en tu palabra, enséñame, guíame, oriéntame, para que yo no me deje frustrar por mis emociones que están inclinadas al deseo, a las pasiones, a la inseguridad y al temor, sino afianza mis emociones en la palabra. Por eso el corazón debe estar doblegado a la voluntad del Señor, no en mis emociones, no en lo que yo creo, no en lo que yo anhelo, no en lo que yo deseo, mucho menos en lo que dicen las otras personas, porque hay veces nos guiamos en que porque a tal le fue bien, tal le fue tal persona, tal se dejó guiar por lo que le decía el corazón. Todos los casos no son iguales. Usted y yo primero debemos revisarlos a la luz de la palabra y le aseguro que el Señor nos da la victoria, la conquista en todo lo que planeamos y anhelamos, afianzando nuestras emociones en Cristo Jesús.